Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Aquí los sigo aceptando. Blanca, Lalo, Mónica, Natalia. Acá en sala de espera se está uniendo Antonio también. Antonio Rueda, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van las actividades? ¿Dudas, preguntas? Bienvenidos a todos. Natalia, bienvenida. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, Lalo. Hola, Lalo, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, igual como siempre comparto también para aquellos que nos ven de manera, que nos ven, nos escuchan de manera asincrónica. Por la naturaleza del proyecto sabemos que es así. Entonces, bienvenidos también a todos. Qué bueno poder compartir en este espacio, espacio abierto para el aprendizaje, donde, bueno, la principal intención es profundizar en los temas de la semana, todo el aprendizaje esperado, porque bueno, parte de ello se sucede con las actividades integradoras formativas, pero la intención también de estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues es ampliar precisamente dicho conocimiento. Entonces, además de tener la oportunidad de eh, realizar alguna pregunta ya de manera muy concreta en alguna duda que tengas respecto a las actividades de la semana. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Como les comento, si hay alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir, por ejemplo, en el chat, pueden levantar sus manos. Antonio, veo que Buenas encendiste tu noches, micro. perdón, acabo de llegar. Bienvenido, Antonio. Pensé que querías compartirnos algo. ¿Cómo vas, Antonio? Aprovechando, a ver, platícanos. Buenas noches. Mira, Hola. miren, un poquito atrasado en las participaciones del foro, pero ya llevo tres. Y con la tarea, la verdad es que apenas empezándola, no había tenido tiempo de leer en forma el guión de teatro que nos tocó. Excelente. Bien, bien, Antonio. Es entendible, pero me parece también igual valoro y agradezco el esfuerzo, porque al final siempre estás también en los espacios abiertos para el aprendizaje, entonces es entendible, pues todos tenemos muchos compromisos, ¿verdad? Entonces a veces, qué extraordinario poder distribuir el tiempo todos los días, una parte, pero bueno, también parte de estas ventajas que tiene este modelo que de acuerdo a las necesidades de cada quien, vaya avanzando, nuevamente afirmando, reforzando lo que comento, que lo ideal es pues destinar un poco cierto tiempo, se nos dice por lo menos 2 horas, cada día. Pero bueno, al final también, tenemos esa libertad, ¿no? Que es extraordinario. Entonces, pues ánimo, Antonio, si hay alguna duda o algo, adelante. También a propósito de eso, en las participaciones, en la actividad, actividades tipo foro, incluyendo la actividad integradora 6 y la participación en el foro Aprendiendo, que es una herramienta, pues igual, nada más que la actividad integradora 6 pues tiene un valor cuantitativo, ¿no? Es una actividad integradora.
pero lo ideal es pues que participamos también en el foro todos los días. Menciono esto porque hay quien de repente participa solo el domingo. El domingo, ya comparte las 5 participaciones. Entonces, bueno, pues no es correcto, no es correcto porque no se lleva el desarrollo del foro. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Que leemos los comentarios, nos retroalimentamos y con base en ello también seguimos compartiendo, ganando más argumentos y demás, tal cual, como si estuviésemos de manera presencial. Ya tenemos esa ventaja de que es en el momento que cada quien lo decida, pero sí es importante que se den un tiempito. A veces también es práctico, no sé ustedes, pues, pero o a lo mejor la mayoría están así, pero tener la plataforma en el celular, entonces a veces también hay tiempos muertos en diferentes lados que tenemos y ahí le podemos avanzar, por ejemplo, a la participación en los foros, como cuando estamos platicando con alguien más, con amigos y demás, así le hacemos, ¿no? Situaciones de trabajo, etcétera. Ahí estamos leyendo los mensajes y contestando. Bueno, pues acá tenemos también esa facilidad. Entonces, hay muchas estrategias como llevar una agenda también, cada quien lo decide, pero sí, ojalá que tengan la oportunidad de diario, compartir algo en los foros y demás. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, dudas, alguna cuestión que quieran compartir? Si no, vamos a continuar. Yo, Mónica. profesor. Hola, Mónica. Hola, hola. Buena tarde. Buena Mire, tarde. tengo una duda. En A el cuento ver, que tenemos que crear, tenemos que mantener el tipo de narración, es decir, indicar cuando cada personaje habla. ok. Lo que se nos pide en la actividad, déjame, te lo voy a compartir. Aquí la tengo a la mano. Te refieres a esta parte, ¿verdad? Escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación como lo hiciste de manera oral. Sí, y es Entonces, ahí. ok, justo lo que tenemos que hacer al ser un cuento, que ahorita lo vamos a abordar también, lo vamos a retomar en la presentación, ya lo vimos desde la semana 1. Los cuentos pues tienen varias características, ¿no? Por ejemplo, que al ser un subgénero narrativo, utiliza la narración, hay un narrador también. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este cuento, narrarlo, pero mejorado como lo hiciste de manera oral. Eh, y obviamente, pues aclarando esta parte, ¿no? De que hay que mantener los personajes, el argumento, ¿sí? Sí, no sé si ¿sí quedó claro, Mónica? Sí, profesor, se lo agradezco mucho, muchas Sí, a gracias. ti. Y en cuanto a formas, prototipos textuales, este, justo ahorita también los vamos a ver. Si, por ejemplo, alguien me incluye, a ver, es más, vamos a dar la primera pregunta aquí vamos a empezar. Si alguien incluye puros diálogos, es decir, guión y vamos a copiarlo aquí. Ah, qué caray, bueno, lo escribo. Lo menciono de una vez porque luego sí ha habido estos errores, ¿eh? Entonces, bueno, aprovechamos y pregunto, si aquí todo está, el espacio del cuento, lo hago así, puros diálogos, ¿sí? Puros diálogos. ¿Se podrá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será correcto? Puros diálogos, porque luego a veces es lo que hacen también, puros diálogos, a ver qué dicen ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto.
¿Se podrán poner puros diálogos? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién quiere participar? Empezamos con participaciones extra. Y si hay error, pues corregimos, no pasa nada. Antonio. Buenas noches. Considero que no sería lo correcto, ya que el cuento bueno, esa forma sería para una obra de teatro, un guión, más que para un cuento narrado. Excelente, Antonio. Excelente, gracias. Así es, tal cual lo dices. Pero sí podemos agregar algún diálogo, ¿no? Entonces, les comparto esto porque han sido errores que en los que a veces caen, ponen solamente diálogos. Entonces, si pongo solo diálogos, como bien dice Antonio, es algo que vamos a ver ahorita en la presentación, es una forma distinta. Los diálogos son propios del género dramático. Claro que podemos encontrar diálogos en una narración, pero si solo son diálogos, entonces estamos en una forma distinta. No sería un cuento, solo que la indicación fuera, escribe una obra dramática, un guión teatral, o una obra del género dramático. Ah, bueno, ahí sí, pero es cuento, entonces ¿cuál es la principal forma del cuento? La narración, ¿verdad? Esa es la principal forma del cuento. Y bueno, miren, de una vez aprovechamos, ¿no? Ya que estamos aquí. Solo, bueno, este es un ejemplo, no sabemos que no se puede utilizar, ¿no? Pero chequen. Hay que hacer una adaptación, se nos dice en las indicaciones, ¿verdad? Manteniendo los personajes, el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento con tal extensión, pero adaptado, esta es la clave, que a veces no se hace y también es otro error. Todos estos puntos los íbamos a tocar, pero ya que estamos aquí, bueno, cambiamos el orden, también no pasa nada. Sirve que damos respuesta de una vez a todo. Entonces, adaptado al contexto actual, ¿cómo podría quedar? Ya sabemos quiénes son los personajes, Estrepsiades, Sócrates, Filipides, bueno, todos los personajes, ¿no? Entonces, hay que cuidar el argumento, es decir, de lo que trata, pero lo adapto a un contexto actual. ¿Cómo podríamos adaptarlo a un contexto actual? Es exactamente la misma trama, el mismo argumento, pero ¿qué elementos o qué temas podremos tomar en la actualidad? Por ejemplo, ¿no? El uso de las redes sociales en los jóvenes, las redes sociales, los videojuegos, la moda, debe tener un narrador el cuento, como bien dices, Mónica. Entonces, ¿verdad? Vamos a compartir un fragmento, ¿sí? Ya dijimos que obviamente no puede ser utilizado, pero puede ser un ejemplo de no se le seleccionó todo. Entonces, esta es la forma correcta, es la forma de la narración, ¿sale? Vamos a... Aquí está. Entonces, hay que mantener los personajes. Estrepsiades es un hombre de campo que se encuentra con una gran cantidad de deudas a causa de los gastos que ha generado su hijo Filipides. Estrepsiades imagina que al mandar a su hijo a la casa de Sócrates, el muchacho aprenderá el argumento mejor para puntos suspensivos, ¿no? Ahí sigue. Estrepsiades, un chavo dedicado a el sueño de querer ser influencer y pues malgasta el dinero de su padre. ¿Me explico? Son temáticas actuales, entonces vamos a traer ese argumento a un contexto actual. Y esta es la forma de la narración, ¿verdad? Así es una narración.
Acuérdense de justificar también, constantemente lo menciono esto, aunque a veces no se nos menciona en la rúbrica, pero miren qué sencillo es, nada más vean la diferencia de cómo se ve así estéticamente el texto, y ahora simplemente seleccionándolo y apretarle aquí, que es justificar. Miren qué diferencia. Parejito de ambos lados, ¿no? Esto es un aspecto de forma, pero también vale la pena decirlo. Los trabajos, cualquier trabajo formal, se debe de entregar así, en cualquier módulo, en cualquier, sea el tipo de texto que se haya pedido, ¿no? Entonces, aprovechando también. Espero que les sirva también de ejemplo de cómo puede quedar la narración. No sé si alguien más quiera preguntar algo, si queda un poco más claro lo de la actividad en cuanto a la adaptación del cuento. Luego a veces también, otro error que he detectado, no, digamos que les incluyen a los personajes con los papeles correctos, pero les cambian el nombre. ¿Sí? Les cambian el nombre, entonces también no es correcto. Se nos dice tal cual, manteniendo los personajes. Y ese personaje dentro de la historia, pues tiene ya un nombre, ¿verdad? Entonces hay que mantener todo, solo adaptarlo a un contexto actual. Yo creo que todos podemos, cada quien, a lo mejor la mayoría ya tienen hijos, ustedes pueden saber, ¿no? Qué gustos tienen los jóvenes actualmente y demás. Entonces, tal cual adapta esa trama a la historia como tú lo quieras mencionar. Quedó completamente claro, Mónica, excelente, muy bien. Sale, entonces, vamos a continuar. Y pues ahora sí con la presentación, ¿verdad? El orden fue desde el miércoles, lo que es la literatura y el mundo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con esa relación? Hablar ya, qué fuerte hablar del planeta, del mundo, del lugar donde habitamos y relacionarlo con la literatura. Interesante. Entonces, de ahí vemos la importancia que tiene el arte, la literatura, lo que encontramos ahí. Vimos también lo que es la experiencia estética. De hecho, hemos estado compartiendo acerca de ello en en las actividades tipo foro, que son dos. En esta semana, Foro Aprendiendo y la actividad integradora 6. Reflexionamos acerca del impacto de la literatura en la sociedad. Hablábamos de que tanto la literatura crea a la sociedad como la sociedad crea a la literatura. ¿Cómo se difunde la literatura actualmente? Hablamos, ya decíamos, dábamos ese dato, ¿no? Que actualmente se habla de una revolución mucho más grande que la causada por la llegada de la imprenta. Entonces, pues son sucesos que nos cambian a nosotros, pues, nuestras relaciones sociales, aclarando, porque también me gusta mencionar que, bueno, en lo individual, también podemos ir mucho más allá, ¿no? Despertando conciencia y demás. Esto en un sentido de conocimiento social, histórico y demás, pero definitivamente somos algo mucho más que un ente social. Bien, las formas emergentes de literatura, todas ellas relacionadas con la tecnología, con el uso de las tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Y aquí poníamos ejemplos, hablábamos de acción poética, quien no ha visto en las paredes de sus ciudades esta poesía urbana, formas emergentes de literatura. Entonces, eh, es algo que en lo personal pues me agrada bastante. Igual a estos chicos que a veces nos encontramos en los semáforos, muchos de ellos eh, haciendo digamos que derivado, un subgénero del performance. ¿Qué es el performance? Un subgénero del teatro.
¿sí? Del género dramático. Es arte, es literatura también. De ahí se deriva del género dramático una representación ante un público. Sí, ya los han visto que hacen ahí malabares y hacen muchas cosas. Eso también es literatura. Fíjense, ¿no? Qué interesante y qué agradable disfrutarlo así, verlo desde esa perspectiva. Entonces valoramos más el arte, lo vivimos, está a nuestro alcance bueno, pues apreciamos cada vez más, lo conocemos más acerca de estas formas emergentes de literatura. Vimos también este tema que es muy importante, el proceso de escritura. ¿Por qué es muy importante y vale la pena siempre hacer énfasis en ello? Porque durante toda tu prepa en línea, durante después, en la universidad y a lo largo de tu vida, pues siempre vas a escribir, ¿verdad? Siempre vas a escribir para lo que sea, de una manera personal, profesional, laboral, pero siempre vas a escribir. Vale la pena tener muy bien desarrollada esta habilidad, así como la lectura, la escritura. Y vimos ambos procesos. Hay un proceso para leer, hay un proceso para escribir. ¿Y esto por qué? Para evitar este fenómeno de la página en blanco, ¿no? Como se le conoce, el fenómeno de la página en blanco, que es que vamos a escribir y no sabemos de qué escribir. Estamos bloqueados, no fluye como luego decimos, ¿no? Y es donde entramos en aprietos, ¿ok? Ahora no nos va a pasar si aplicamos esta estrategia, el proceso de escritura. ¿Por qué? ¿Por qué pasa el fenómeno de la página en blanco? Principalmente porque nos falta información para poder escribir, ¿sí? Entonces, antes de escribir en la etapa de planeación, es antes de escribir, pues primero voy a buscar información de lo que yo quiero hablar. Eso me va a refrescar el conocimiento, los argumentos, las ideas, y pues voy a escribir de una manera mucho más fluida, más natural. Entonces, y esto lo pueden aplicar en el siguiente módulo, en el posterior, y así sucesivamente, ya decíamos, ¿no? Se aplica para el tipo de texto que quieras producir, lo que quieras hacer. Mientras sea una redacción, el proceso es el mismo. En cuanto a, pues sí, en cuanto a la planeación, ya en cada tipo de texto, pues harás algo distinto en cuanto a la información que vas a buscar y demás, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Desde planear qué voy a escribir, por qué, cuál es la intención, qué tipo de texto voy a escribir. Voy a escribir un texto narrativo. Entonces me recuerdo que voy a utilizar un narrador, no voy a hacer un texto argumentativo. Entonces, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi tesis? ¿Qué es lo que voy a defender? Perfecto, ya estoy planeando. No, quiero escribir poesía. Entonces voy a escribir en versos. Y así sucesivamente, pero haces una planeación. Después redactas, después revisas 2, 3, 5 veces. Me decía un alumno acá en el aula presencial, ya no quiero leer mi artículo de opinión, están haciendo un artículo de opinión, estamos viendo los textos persuasivos. Ya no quiero leer mi artículo de opinión porque siempre le encuentro algo nuevo. Esto en la etapa de donde estábamos haciendo el borrador. Le decía, justo eso es lo importante, caíste en ello, que mientras revisemos una y otra vez nuestras actividades, digo, con cierta mesura, tampoco nos vamos a exceder, pero 3, 4 veces que revisemos las actividades, nos vamos a dar cuenta que algo encontramos que faltaba, que no nos gustó. No suena tan coherente, no estoy describiendo lo suficiente. Acuérdate que lo que se busca es que nosotros los lectores, que nos atrapes, ¿no? Atraparnos, lo mismo que tú has vivido con los textos literarios que has leído, de Rubén Darío, de Sor Juana y de, bueno, todos los autores que hemos estado viendo, nos atrapan. Entonces tú tienes que buscar la manera a través de la descripción detallada de los personajes, de los momentos,
de los escenarios, de los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, siempre al revisar nos damos cuenta que algo faltaba y que puedo corregir y que sería la siguiente etapa, la corrección. Prototipos textuales, que es donde vamos a comenzar hoy. Tipos de textos, frases para iniciar cuentos, el cuento, preguntas y comentarios. Aquí en preguntas y comentarios vamos a dar espacio también para compartir un poco acerca de las actividades de la semana. Bueno, las 5 ya precisamos que es prácticamente donde a veces hay ciertas dudas, pero en las 6 pues compartir en torno a la experiencia estética, las páginas, ¿verdad? Las páginas estas que, pues, que revisamos. Y bueno, el orden de la presentación, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a continuar. Literatura y mundo, experiencia estética, impacto de la literatura en la sociedad, difusión de la literatura, formas emergentes, los tipos de formas emergentes, para que, pues bueno, en algún momento si quieren conocer una obra, buscar alguna obra que quieran leer, conocer estas formas emergentes, crear algo, también, bueno, pues aquí tenemos los enlaces y ya decíamos algunos ejemplos que pusimos de acción poética. El proceso de lectura, que ya incluso lo volví un poco a retomar en la presentación, preescritura, escritura y revisión. Igual aquí otros esquemas, para que conozcan un poco más, para que profundicen un poco más, pero es lo mismo, proceso de escritura. Igual, a través de un esquema, el proceso de escritura, y llegamos a los tipos de textos. Nosotros en esta semana vamos a escribir, estamos escribiendo un cuento, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos pues tiene formas, intenciones distintas, propósitos. Cada texto tiene un propósito. Por eso esto lo hacemos desde la planeación, ¿verdad? De identificar qué tipo de texto es para empezar, porque eso marca completamente el rumbo, ¿sí? Entonces hay que identificar primero qué tipo de texto voy a escribir o qué tipo de texto voy a analizar, porque cambia completamente el enfoque. Si tú tienes un enfoque para no sé, adquirir precisión en datos, en algún conocimiento en específico, pues no vas a leer un texto literario, ¿verdad? Porque te lleva a una cuestión completamente distinta. Entonces, desde ahí nos situamos y la importancia de conocer los diferentes tipos de textos. Entonces, tenemos textos narrativos, descriptivos, dialogados. Estos tres, digamos que los podemos, estoy buscando, ahí, aquí está. Sí, estos tres textos, de alguna manera lo podemos encerrar en textos literarios, ¿verdad? Los textos literarios. Un texto literario, pues, utiliza la narración, utiliza la descripción, utiliza el diálogo, los textos literarios, cuya intención comunicativa o propósito es relatar, contar historias, ¿sí? Hay un espacio, hay un tiempo, hay personajes. Entonces, este es un tipo de texto, digamos que estos tres son los textos literarios. Y pueden tener los textos literarios, como hemos visto, diferentes formas de narración, de descripción, de diálogo. Esas son formas de redactar, pero siguen siendo pues textos literarios, cada uno con formas diferentes. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de
Textos narrativos, pues igual las novelas, los cuentos, a veces las noticias pueden utilizar la narración, ¿sí? Aunque son textos periodísticos, también utilizan la forma, por eso les digo, las formas son un poco más, digamos que universales. Cada tipo de texto puede utilizar estas formas: narración, descripción, exposición, diálogo. ¿Sí? Por ejemplo, en un cuento puede haber también el prototipo textual de exposición, porque un personaje está justo exponiendo algún conocimiento, cómo le hizo para obtener tal cuestión, ¿no? Está exponiendo. Entonces, se fusionan los prototipos textuales, pero cada texto tiene su intención comunicativa. Por ejemplo, que en este módulo obviamente no lo vamos a hacer, pero sí lo vas a ver más adelante, son estos tipos de texto: los expositivos y los argumentativos. Entonces, en próximos módulos ya vas a tener un poco más de claridad, ya que sabes que este tipo de textos buscan un propósito distinto, por ejemplo, o intención comunicativa. El texto expositivo, ¿qué es lo que busca? Explicar de forma objetiva algunos hechos. El texto argumentativo, ¿qué es lo que busca? Defender ideas, expresar opiniones, ¿sí? Que es pues su columna vertebral, la tesis, ¿verdad? Yo creo que ya hay muchas formas, pero en algún momento cuando vayan a la universidad y que se vayan a titular, ¿qué es lo que hacen? Una tesis, un texto argumentativo, ¿sí? Vas a identificar una problemática donde tú vayas a ejercer, donde estés haciendo tus prácticas y detectas una problemática y haces una tesis, ¿no? O un texto que es un texto argumentativo. Entonces, ya decía, ¿qué tipos de texto? Artículos de opinión, artículos de divulgación, utilizan o son este tipo de textos expositivos, y los argumentos, las tesis, los ensayos, también artículos de opinión, pueden tener una intención expositiva o una intención argumentativa. ¿Sale? Está por cortarse la sesión. Vamos a cerrarla de una vez para que no se nos vaya a cortar y regresamos nuevamente en un par de minutos. ¿Sale? Regresamos en un par de minutos para continuar. Ya saben, pueden ingresar con los mismos datos. Los espero. Gracias.